grabar por cualquier cosa aquí. Bueno, entonces lo que compete al curso de este periodo, de nuestro curso de óptica, vamos a ver. Pues tenemos el calendario académico que pues, me imagino que todos lo han visto por ahí, es el calendario aprobado por el Consejo Universitario, donde aparecen todas las fechas, inicio, finalización de periodo, etc. Eso pues no vale la pena discutirlo. Con respecto a la planificación didáctica, este es un documento que pues carrera docente solicita cuando se comienza un espacio de aprendizaje. Siempre el estudiante tiene que tener la información completa de toda la clase. Y acá pues está toda la información que tiene que ver con esta sección de óptica, ¿verdad? Pues mi nombre, mi número de empleado, mi correo electrónico no, pero pues se me fue agregarlo acá, pero yo envié un correo y todos pues han entrado aquí a la clase, evidentemente ya lo tienen por ahí, roberto.mejia@una.edu.hn. El requisito de la clase que es física 415, en mi jornada de trabajo, el horario de consulta, yo lo puse después de las 4, por si alguien quiere quedarse un poquito más de la clase, entonces tenemos un espacio para preguntas y respuestas, siempre y cuando me lo soliciten, ¿verdad? Miren, necesito plantearle estas preguntas, entonces, y yo les recomiendo que se queden todos para que tal vez a esa pregunta que haga una persona, tal vez la quiera hacer alguien más y ahí lo abordamos todo. Y si son preguntas de la clase, las hacen directamente en la clase. No necesitan esperar que termine la clase para que me pregunten, ¿verdad? La sección es la 1400, la modalidad virtual. Los objetivos generales de la clase, ¿verdad? Pues, describir el funcionamiento básico de los instrumentos ópticos y la formación de imágenes, todo lo que compete a la óptica geométrica. Estudiar los fenómenos de reflexión y refracción desde todo punto de vista, ¿verdad? Fenómenos de polarización dados por fenómenos de reflexión y refracción, intensidad de la luz, campos electromagnéticos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con reflexión y refracción. Más adelante vamos a ver a qué se refiere específicamente, pero todos tienen que tener una idea que es al menos la refracción. Y eso lo vamos a estudiar en óptica geométrica y en óptica física. Y vamos a estudiar a la luz desde el punto de vista de la teoría electromagnética también. Bueno, la metodología, pues vamos a usar el campus virtual y las sesiones en Zoom, ¿verdad? La evaluación consiste en 6 evaluaciones cortas. Esta es una metodología de evaluación continua. Creo que yo voy a estar pendiente siempre de darles a aceptar ahí porque generalmente hay problemas de conexión. No se preocupen, si el sistema lo saca o el internet lo saca, vuelven a entrar y yo los acepto, no hay problema. Entonces son 6 evaluaciones cortas que vamos a tener durante la clase, perdón, durante el periodo. Vamos a ver aquí dónde está esto. Yo tengo aquí la carpeta de la clase. Esto ya les voy a explicar a qué me refiero también acá. Solo quiero abrir para tener esto a la mano, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer 6 evaluaciones cortas. Generalmente son 2 por unidad porque esta clase se va a dividir en 3 unidades, ¿verdad? Las unidades, la unidad 1 se llama óptica geométrica y ondas electromagnéticas. O sea que en la primera unidad ustedes ya van a entender todo lo que tenga que ver con óptica geométrica a nivel básico. Y el tratamiento de el tratamiento de la luz a nivel de campos electromagnéticos, ¿verdad? Es decir, lo que tiene que ver con óptica física. Y ya después esto nos va a servir mucho para estudiar lo que es la propagación de la luz y superposición de ondas y la interferencia y difracción de la luz. Esos son los nombres de las 3 unidades a las cuales yo me refiero. Entonces son 2 evaluaciones generalmente por unidad y son cortas, son 5, 6, 7 preguntas que ustedes contestan en 1 hora y 20 minutos y suben su procedimiento y se acabó. Generalmente son basados en una lista de problemas que yo les doy a conocer, ¿verdad? O sea, yo
yo les digo, por ejemplo, si el examen es el próximo domingo, yo les digo el jueves, estos son los problemas sugeridos para la evaluación del domingo, ¿verdad? Entonces son problemas de los libros de referencia que están aquí abajo, la bibliografía. Van a hacer tareas, van a hacer un conjunto de 10 tareas asignadas durante la semana, ¿verdad? Por ejemplo, para la primera tarea van a tener 2 semanas, o sea, durante esas 2 semanas yo voy a estar asignando un problema, 2 problemas, incluso puede ser un tema de investigación, una cosa así, y la van a escanear y la van a subir a una carpeta, que es una carpeta que yo tengo acá, que es Dropbox, ¿verdad? Este software que es para poder compartir archivos online. Yo necesito enviarles pues, la invitación a esta carpeta compartida que pues solo la voy a hacer para cada uno de ustedes. O sea, yo voy a habilitar una carpeta que va a pertenecer solamente a ustedes y nadie más la va a poder ver. Solo yo y usted, ¿verdad? Para eso, pues yo voy a utilizar los correos que yo tengo aquí en este archivo, que es el que aparece en registro. Entonces, sí me gustaría saber eh, qué correo está erróneo o qué correo no es correcto, ¿verdad? Porque yo estoy utilizando estos. Yo a estos voy a mandar la invitación para la carpeta de Dropbox, ¿verdad? Entonces, ahí también voy a mandar la invitación para la carpeta de tareas, ¿verdad? Entonces, la carpeta en Dropbox, que va a ser esta que está acá, que dice óptica, porque todos los archivos que están fuera son míos, ¿verdad? Evaluaciones y presentaciones, que yo evalúo a cada uno de ustedes y subo su procedimiento. Vamos a usar un programa para poder hacer gráficos, entonces tengo algunos scripts aquí. Y el curso que ustedes van a tener es este, simplemente son estas carpetas, van a tener los libros de texto. Bueno, me parece que la educación debería tener acceso libre, ¿verdad? De alguna forma. Yo les estoy aquí compartiendo los libros, ¿verdad? Por derechos de autor no debería de hacerlo, pero si nadie dice nada, no hay problema. Hay algunos artículos de referencia, poco a poco lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo este material para que posteriormente vaya a servir de apoyo, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos libros. Está el ARCFEM de métodos matemáticos, ¿verdad? Este libro también que vamos a ver en su momento a qué se refiere. Y para las presentaciones orales que ya vamos a discutir de qué se trata eso, tengo también material de apoyo. Entonces aquí está, incluyendo el libro de texto que es este, que es el Hedge. Es este de acá, ¿verdad? Óptica de Eugene Hedge. La quinta edición del Global Edition de la Pearson 2017. Este libro yo lo tengo en físico y pues en digital, por supuesto. Entonces yo lo comparto ahí en la carpeta porque es el libro de texto de la clase. Así de simple. Para la parte de óptica geométrica vamos a utilizar el Serway, el volumen 2, en la parte de óptica. Tiene que ver con naturaleza y propagación de la luz y la parte de óptica geométrica. Entonces, ahí también está disponible el libro, ¿verdad? Es este que está acá. Y hay otros libros también que van a servir de apoyo, ¿verdad? Entonces, a medida que avancemos en la clase, vamos a ir viendo cómo poder utilizar esos otros libros de apoyo. Incluso está este libro, que por cierto, me lo prestaron en la biblioteca de la carrera. Este es el de la serie de Chaun. ¿Alguien ha escuchado hablar de la serie de Chaun? Sí, ¿verdad? A ver. Sí, yo creo que todos. Todo, ¿verdad? O sea, es insignia para poder estudiar, es lo máximo. Entonces, está este libro que está basado en el Hedge, en el libro de texto. Entonces, aquí hay una serie de problemas resueltos, problemas propuestos con respuesta, etcétera. Entonces, yo puedo sugerir problemas de este texto para ponerlas en las evaluaciones también, ¿verdad? Por supuesto, se van a modificar algunas cosas para que no sean exactamente los mismos. Bueno, miren la carpeta de libros de texto, material de interés, como la carpeta lo dice, que es material adicional, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver con tiempo. Las notas de clase van a estar disponibles también en esa carpeta que dice notas de clase, porque yo utilizo OneNote cuando doy la clase, entonces
Por ejemplo, si vemos la clase del periodo pasado, la clase que deberíamos de comenzar en un momento, vamos a comenzar con una reseña histórica de la óptica, entonces después entro en este tema. Lo que hago es imprimir esto que ustedes están viendo en un archivo PDF, porque son las notas que yo voy rayando con mi lápiz aquí en la tablet. Voy desarrollando los temas y subo eso en esta carpeta. En clase de la fecha tal o la clase 1, qué sé yo. Entonces van a estar disponibles ahí. Y también usted va a poder tener acceso a estas notas porque yo aquí le doy compartir correo electrónico. Entonces al correo electrónico usted le va a llegar este notebook que yo tengo acá, o sí, notebook, sería el de óptica, primer periodo 2021, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer despacio, porque hay mucha información, tampoco quiero saturar. Pero si hay preguntas, por favor, ¿verdad? Nadie se vaya a perder. Ojalá no esté explicando rápido. Pero bueno. Bueno, ¿qué más en la carpeta? Y lo que yo he subido ahí al campus. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, aquí están entonces en la planificación, los libros de referencia, está la planificación por semanas, que se supone que deberíamos de cubrir primera semana, segunda semana, etcétera. ¿Cuál es la referencia para esa semana? Porque como los temas van cambiando, se utilizan esas referencias para esos temas. Si alguien quiere ver ese tema, tiene que irse a esa referencia que está para esa semana, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito más abajo porque al final, yo les había comentado aquí que me faltó esta parte. La parte de las tareas, aquí está el puntaje de las tareas. Son 10 tareas, son 30 puntos, 3 puntos cada tarea, ¿verdad? Aquí son evaluaciones cortas, son 10 puntos. Y presentaciones orales, van a ser 2 presentaciones orales durante el periodo, cada uno de ustedes. Y yo les voy a asignar el tema, ¿verdad? A menos que alguien quiera escogerlo. Yo por eso les pregunto que estudien, porque los que estudian astrofísica, pues yo me enfoco en esos temas que tienen que ver con astrofísica. Aquí van a ser 5 puntos por presentación. Y esas presentaciones orales, pues, tienen su fecha. Ya vamos a ver las fechas. Hay temas para estas presentaciones, para la primera jornada de presentaciones orales que se va a distribuir en 3 días, si no me equivoco. Porque cada uno va a tener que de 20 a media hora para poder explicar su tema. Estos son los temas correspondientes. Entonces aparecen aquí las referencias para poder investigar sobre ese tema, las que yo sugiero, porque lo pueden hacer de otro lado. Y yo doy un seguimiento a esto, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa no simplemente es que usted haga su presentación y la lea. Y ya, pues, y con eso termina. No, no se trata de eso. Se trata de que usted entienda el tema y a nivel de elaborar la presentación, en ese proceso yo le acompaño. O sea, usted me manda la presentación, yo doy observaciones y yo le digo en qué se enfoque más, cómo tratar la presentación, cómo desarrollarla, ¿verdad? Entonces no es simplemente una asignación y se sale así nomás, sino que yo doy un seguimiento al respecto para que se haga bien, porque eso es lo que me interesa. Bueno, tanto para la primera jornada como para la segunda, pues ahí están los temas. Entonces en un momento, yo lo que quiero es que cada uno vea las opciones que tiene, porque dado que somos 10, vamos a tener que hacer grupos de 2 personas, ¿verdad? Porque los temas no son muchos. Yo tampoco quiero sacar temas así al azar, porque todos estos temas tienen una secuencia. Es decir, yo necesito que la persona que vaya a hablar sobre métodos matriciales en rayos paraxiales lo haga en una fecha específica, porque yo después, el siguiente día, veo algo relacionado con este tema, ¿verdad? Me interesa más el tema de las ecuaciones de Maxwell. O sea, alguien va a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell y yo al día siguiente, o qué sé yo, un día después, yo voy a hablar sobre la base de las ecuaciones de Maxwell para tratar las ondas electromagnéticas, por ponerles un ejemplo. Entonces, por eso, yo lo que quiero es que el tema que ustedes vayan a desarrollar sea claramente desarrollado, ¿verdad? Y que todo el mundo quede claro de lo que se está presentando. Así. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, muchachos. No voy a hablar mucho, escucharlos a ustedes. A ver, preguntas. De mi parte, no.
Ok, excelente. Miren, otra cosa que yo les iba a decir. Yo en las dos experiencias que he tenido con esta clase, yo he asignado en este cuadrito una fila que dice desempeño. Entonces ahí yo evaluaba la participación que tengan ustedes, que preguntan, eh, etcétera, ¿verdad? O sea, qué tanto interés tienen en la clase, cuánto participan, preguntan, todo lo que tiene que ver con su desempeño a nivel de participación. Y por supuesto la asistencia aquí a las clases que tenemos en Zoom. Entonces, yo decidí quitarlo porque sentía que era un poco arbitrario. Un muchacho que casi no preguntaba o no participaba, seguramente porque era un poco tímido, no sé. Me decía, pero entonces eso es muy subjetivo, me dice. Tiene razón, pues yo no puedo, yo necesito una rúbrica para poder evaluar eso. Entonces, como ahora no lo estoy incluyendo, yo les pido que por favor participen, que pregunten, que opinen, no solo que pregunten en clase, sino que me pregunten en el chat. Yo tenía una muchacha del periodo pasado, no voy a mencionar el nombre, porque se dice el pecado, pero no el pecador, que me preguntaba hasta en la madrugada, y yo le contestaba, si estaba despierto yo le contestaba, yo no tenía ningún problema. Ustedes me preguntan a las 11 de la noche, yo me pongo a ver tele en la noche, me pongo a ver una serie que me gusta, que se llama Lost, ya tiempos terminó, pero la están dando en Sci-Fi. Yo le contesto, en la mañana, a las 6 de la mañana, yo cuando mire el mensaje, yo le contesto. Usted no se preocupe, yo no tengo horario. O sea, yo lo que quiero es que usted pregunte y evacúe su duda, ¿verdad? Yo le voy a mandar, si hay que hacerle en un papelito una idea de cómo hacer un problema, yo se la mando, no se preocupe, o sea, no me tenga pena. Yo estoy para ustedes, para poder atender sus consultas, dar la clase y atender sus dudas. Eh, entonces yo les invito, aparte de que pregunten, que participen. O sea, cuando yo pregunto, al menos si tienen preguntas, que alguien me diga no, ¿verdad? Todo claro. Pero que interactuemos, porque a mí no me gusta mucho este tema de la virtualidad, porque no lo puedo ver. Es que me cuesta mucho, ¿verdad? A mí me gusta tener al estudiante enfrente, como enfrentarlo, como tenerlo ahí, preguntarle en vivo y en directo. Ok. Bueno, ¿qué más? A ver si me escapa algo. Aquí estaba con los temas. Eh, está este cuadrito y ahí se acaba la planificación. Con respecto a la calendarización, yo les había mencionado, vamos a ver aquí, creo que esto me da problemas. Yo les había mencionado que hay fechas para evaluaciones, para presentaciones eh, y para las tareas, por supuesto. Entonces aquí están, aquí abajo en las fechas importantes, qué fecha van a presentar la primera tarea, cuándo van a hacer la evaluación, primera evaluación, segunda evaluación, etcétera. Entonces, yo estoy sugiriendo acá hacer las evaluaciones los domingos, que puede ser a la 1 de la tarde. Estoy tomando el día y hora en el cual yo tuve la experiencia con el periodo. Ahora pregunto, ¿será que alguien tiene algún problema de hacer las evaluaciones los domingos a la 1 de la tarde? A ver. Pues yo preferiría otro día, la verdad, pero si tiene que ser el domingo. ¿Por qué prefiere otro día? ¿Por cuestiones religiosas? ¿Por lo voy a No, pasar? usualmente los domingos se sale o cosas así, por lo menos de mi parte. Entonces, no Ah, sé. bueno. Bueno, si sale hay que salir con cuidado. Yo asumo que ustedes manejan el distanciamiento y todo eso y que Sí, salen sí. menos que antes, ¿verdad? Pero por eso lo escojo el domingo. Pero alguien más que tenga algún otro problema, aparte de David, los domingos a la 1 de la tarde. Esa es una sugerencia. Ok. David, una pregunta. Sí. ¿El domingo podría ser a alguna otra hora o definitivamente a ninguna hora el domingo? No, o sea, no, si se tiene que hacer el domingo, yo no tengo problema. Solo es que preferiría que si se puede hacer otro día, pero si se tiene que hacer el domingo, no hay problema. Aunque no son todos los domingos, porque son los que tienen en negrita el número aquí, la fecha. Esos son los días que tienen evaluación. El 7-21 de febrero, de marzo 7-21 y abril el 11
y aquí lo van a hacer el 2 de mayo, ¿verdad? Entonces no son todos los domingos, no sé, yo le pediría que hiciéramos un esfuerzo para hacer esas evaluaciones el domingo a la 1, ¿verdad, David? Sí, está bien. Ok, perfecto. No hay problema, si todos están de acuerdo. Ok, sí, porque hasta ahora, pues el silencio otorga, como dicen, nadie me ha dicho lo contrario, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a dejar las evaluaciones el domingo a la 1 de la tarde. Yo lo voy a habilitar en el campus y yo voy a estar presente en una sesión Zoom. Si alguien tiene preguntas, entra ahí, yo le acepto para que entre y me pregunta, ¿verdad? Yo voy a estar siempre con ustedes, no me preocupen. Ok, bueno, las tareas se van a presentar generalmente los lunes. Por ejemplo, para la primera tarea tienen 2 semanas. Yo pues la meta era hoy, ya tenemos casi una hora. eh, Empezar a abordar los primeros temas y dejar una tarea. Entonces ya dejo la primera tarea, o la primera asignación de la tarea número 1, porque durante la semana puedo dejar una hoy, el jueves otro ejercicio, el miércoles otro ejercicio y así, y eso corresponde a ese grupo, corresponde a la primera tarea. Eh, ya les voy a explicar cuál va a ser el formato para poder presentar la tarea a nivel de simplemente el nombre, porque a mí no me gusta estar viendo tanto archivo y no saber de quién es, qué tarea está presentando, etcétera. Entonces le van a poner su nombre, apellido, tarea 1, T1, guión S1, S2, S3, semana 1, semana 2, en qué semana se asignó ese ejercicio o esa investigación o lo que corresponda a esa tarea. Entonces aquí están las fechas, ¿verdad? Claramente las que están indicadas. Las presentaciones orales, pues esa es otra pregunta que voy a lanzar. Eh, Va a haber la primera sesión o la primera jornada que va a ser el 19, 26 de febrero y el 5 de marzo. Se va a hacer, pues puede ser a la hora de la clase. Yo estoy escogiendo un viernes, no sé, no debería, pero me parece que vale la pena para que usted haga su presentación. Digamos que el viernes 19 de febrero van a exponer dos grupos de 2 personas, en los 2 primeros temas, porque yo necesito el siguiente día, semana, qué sé yo, el martes, explicar un tema basado en eso, en esas exposiciones. Entonces, estoy escogiendo los viernes a la hora de la clase, una hora, de 2 a 3, para que 2 grupos desarrollen temas. No sé si alguien tiene algún problema el viernes a las 2 de la tarde. No son todos los viernes, de nuevo, ¿verdad? ¿verdad? Yo creo que podría tener problemas, tal vez si me chocara con algún examen. Es que normalmente los viernes se escogen para exámenes. Ah, ok. Entonces, Y puede ser. de qué clase? Es que a mí, bueno, hoy ya me dijeron que tenía exámenes de electrónica los viernes. Y pues no sé a qué hora van a ser. Supongo que van a ser en la tarde. Pero si no me coinciden, pues no tendría ningún problema. Sí, no creo que, obviamente no son todos los viernes, ¿verdad? No, no, obviamente no. Y entonces vamos a ver cómo nos movemos ahí para que no le vaya a chocar, por supuesto, porque si no, entonces escoge otro tema que le toque otro día, ¿verdad? No hay problema. Okay. Pero esperemos que los demás también no tengan problemas. Yo no siento que esté cometiendo un abuso, la verdad siento que estamos tratando de aprovechar de la mejor manera el tiempo. Yo normalmente no me extiendo tanto para hablar de algo y ahorita lo estoy haciendo porque es la primera sesión, pues. O sea, creo que hay que tomarse su tiempo. Pero en su momento vamos a avanzar con un buen ritmo, porque son solamente 4 horas a la semana para contenido que necesita más tiempo, pero dadas las restricciones que tenemos por las decisiones que toman las autoridades de tener trimestres y no semestres, pues toca hacer maravillas, ¿verdad? Con el contenido. Yo más adelante, pues espero yo este año, voy a estar trabajando con un muchacho, por cierto, que está haciendo la práctica conmigo, se llama Manuel Gutiérrez, ahí está en el grupo. Yo no lo invité a esta primera sesión porque consideré que no es necesario. Él me va a estar apoyando con unas notas que yo voy a pasar en formato text, en látex, eh, para poder manejar otra metodología y poder avanzar más rápido con los temas, ¿verdad? Pero ese es un proyecto que yo tengo
mediano plazo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. A ver, alguna observación para poder comenzar con la clase. No sé si se me escapa algo, creo que no. A ver, no sé si a Pedro le queda todo claro. Sí, por el momento, sí. Ok. Bueno, si hay preguntas, por favor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Y vamos a comenzar un poco. Vamos a hablar vamos a hacer una breve reseña. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la óptica. Hay bastante tela que cortar ahí. Fueron muchos los científicos precursores de esta disciplina. Solo se pueden mencionar los más importantes, ¿verdad? Vamos a empezar con esto para poder pues tener un marco de referencia. Y también porque van a escuchar muchos de estos notables durante los temas que desarrollamos en la clase. Por ejemplo, las ecuaciones de Fresnel. ¿Quién fue Fresnel? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué tiempo vivió? Etcétera, ¿verdad? O Thomas Young, el evento de la doble rendija. Entonces, es bueno conocer qué fue lo que hicieron, en qué época vivieron y de qué sirvió lo que ellos hicieron, ¿verdad? Porque fue muy importante cada uno de los que vamos a ver lograron hacer. Entonces voy a desactivar aquí la cámara, ¿verdad? Antes de todo, yo tengo mis notas acá, ¿verdad? Aquí tengo mis notas. Pues yo también pues aparte de tenerlas en papel, las tengo aquí en digital. Entonces, todo lo que ustedes vayan a ver allí, yo lo tengo acá. Y vamos a ir viendo, vamos a sincronizar todo esto. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la descripción de la historia de la óptica, todo lo que tiene que ver con parte histórica, pues yo voy a leer tal vez algunas notas que yo tengo por acá. Más que no se extrañen si me escuchan como leyendo. Bueno, entonces, a ver, vamos a comenzar aquí. Pues miren, al final el hombre tenía mucho interés en conocer qué era la luz, ¿verdad? Y cómo poder manipularla. Y para poder manipularla, pues tenía que utilizar ciertos elementos ópticos. Ahora se llaman elementos ópticos, que son, por ejemplo, lentes, espejos, prismas, etc. Entonces, pues el primer indicio que hubo de la utilización de uno de estos elementos ópticos fue allá en la Mesopotamia, hace 3000 años. Pues aquí podría activar la cámara. En un reino de Mesopotamia llamado Nimrud, ¿verdad? Que estaba entre el Tigris y el Éufrates, en estos ríos que están allá por el Medio Oriente. Entonces encontró esta pieza tallada de cuarzo, si no me equivoco, que se asumía que fue elaborada pues para poder hacer algunas observaciones astronómicas, ¿verdad? O poder concentrar rayos solares para poder iniciar fuego. Entonces, o también para la magnificación de imágenes, como se puede haber utilizado como una lupa, ¿verdad? Entonces, de lo que se conoce de los inicios del estudio de la luz, puede considerar que esta lente puede ser como el marco de referencia, ¿verdad? Esos son simplemente algunos argumentos. Esta lente, llamada lente de Nimrud, se encontró en 1850 por el arqueólogo británico Austin Layard en la antigua capital de Asiria, ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? Creo que fue en Irak, no me equivoco. Se pudo encontrar esta pieza. Okay. Bueno, lo que sigue, que vale la pena mencionar, es lo que hizo Euclides, este matemático de Alejandría, ¿verdad? En tiempos de la antigua Grecia.
En el año 300 antes de Cristo, más o menos, pues él estudió mucho, todo el mundo sabe la geometría euclidiana. Y a la par, pues desarrolló todas sus teorías de geometría, todas sus descripciones de geometría basadas en el comportamiento de la luz a nivel de rayos. Entonces él utilizó mucho la geometría y la óptica, ¿verdad? Y dio una descripción matemática de ello. Entonces, su tratado de geometría y de óptica es también de los primeros escritos que todavía sobreviven, incluso que hay unas imágenes de los papiros que se encontraron ahí, pues, en la antigua Grecia, ¿verdad? Seguramente se destruyeron muchos en la biblioteca de Alejandría. Y este es uno de un periodo notable también para la óptica, con el desarrollo de la geometría. A ver, sí, fue uno de los manuscritos el que él hizo, el manuscrito este de la geometría que él desarrolló, uno de los más importantes antes de Newton, ¿verdad? Por supuesto, relacionados con la óptica. Bueno, otro de los precursores, hay dos por acá que son Ptolomeo y Alhazen. Pues Claudio Ptolomeo desarrolló una descripción matemática de la luz, así como lo hizo Euclides de Alejandría. Y él sentó algunas bases para que este musulmán, Alhazen, no sé cómo se diría, Ir al-Haytham, él pudo descubrir el método científico y aplicarlo al estudio de la óptica. O sea, Claudio Ptolomeo tomó seguramente los trabajos de Euclides y hizo una descripción un poquito más detallada del fenómeno de refracción de la luz, reflexión y refracción de la luz. Entonces, Alhazen tomó esos estudios que pues, continuó Ptolomeo y empezó a incorporar no solo una descripción matemática, sino que también un análisis experimental. O sea, él empezó a hacer mediciones de reflexión, refracción, interacción de la luz con la materia, el de esos dos fenómenos básicos. Y empezó a sacar algunas cantidades, a calcular algunas otras y obtener algunos resultados que pues concordaban con el modelo teórico o el modelo matemático. Entonces, es aquí cuando se da inicio a lo que es el método científico, porque el método científico es precisamente eso, pues demostrar una hipótesis, ¿verdad? Entonces aquí Alhazen lo que hizo fue escribir un conjunto de 7 libros relacionados con óptica y otras disciplinas, porque él también estudió mucho la medicina, basados en el método científico. Aquí podemos ver una imagen a la derecha de uno de los libros de estos 7 tomos que tienen que ver con óptica. Aquí se pueden ver que pues, él describe los rayos de luz, ¿verdad? A nivel de reflexión, observa el arco iris y algunas otras cosas que no he identificado por ahí, pero dicen que por ahí hay una figura que tiene que ver con refracción. Entonces, bueno, esto es muy notable. Él es el padre de la óptica. Así de sencillo. Alhazen, ya en el año 1000 después de Cristo, más o menos. Vamos a ver qué podemos hablar aquí sobre esto, lo que tengamos con. Bueno, él también demostró que la luz natural proviene del Sol y que viaja en línea recta. Inventó la cámara estenopeica o la cámara oscura, ¿verdad? Él fue el primero que habló sobre ella. Bueno, está este es un físico y matemático persa musulmán, Ibn Sina, de la edad de oro del Islam, que fue el primero en formular la actual ley de refracción en su famoso tratado sobre óptica. También hizo un tratado sobre óptica y vivió más o menos en el tiempo del Alhazen, ¿verdad? En el año 1000. Bueno, posteriormente en 1200, 1300, con Roger Bacon, que es el que está aquí, el caballero que está aquí viendo las estrellas, porque todas estas personas fueron también astrónomos. Él fue uno de los primeros fabricantes de lentes y los fabricó pues porque siempre hay una necesidad para poder hacer algo y es por el tema de los defectos de la visión humana. Entonces se corregían con estas lentes defectos de la visión que todavía no se entendían a qué se referían, pero sí se observaba que con la incorporación de una lente se podían corregir esos
defectos, ¿verdad? Entonces, esto fue muy revolucionario porque permitió posteriormente el desarrollo de los telescopios y todos los dispositivos que utilizan lentes para poder manipular. Y pues desde los egipcios, los chinos y los hindúes, hay indicios de que se utilizaron espejos que son elaborados en su mayoría de cobre, de algunas amalgamas, mercurio, ahora se hacen de aluminio, ¿verdad? Plata y de oro, que ya son espejos un poquito más potentes. Pero en la antigüedad se utilizaron espejos en su mayoría de cobre y de mercurio. Más adelante, cuando veamos el tema de ondas electromagnéticas en medios conductores, vamos a ver por qué el cobre, por qué el aluminio, por qué el mercurio, etcétera. Esos metales específicos tienen propiedades de reflexión muy interesantes, ¿verdad? O sea, reflejan en un gran porcentaje la luz que reciben. Eso lo vamos a ver matemáticamente por ahí, entonces lo van a entender. Pero se puede ver ahí que desde la época de los egipcios se construían espejos que eran principalmente de cobre. Bueno, entonces en la época del Renacimiento, el Renacimiento está aquí en el siglo XVI, más o menos. Siglo XV y siglo XVI, con este notable polímata italiano, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, Leonardo da Vinci. Pues él había tomado las ideas de Alhazen sobre este dispositivo que está aquí en la fotografía, una cámara oscura, con la cual es posible poder pues, dibujar, ¿verdad? Una imagen de un ambiente que está fuera de la caja y poder comenzar la pintura, ¿verdad? Artística. Entonces, Leonardo da Vinci comenzó esto, la cámara oscura. Incluso en Amazon usted puede encontrar una cámara oscura para poder armarla y poder, pues, capturar algunas imágenes, ¿verdad? Es muy interesante. Estos son los principios de la fotografía. Posteriormente, Giovanni Battista Porta la popularizó, ¿verdad? La forma de comercializarla, ¿verdad? Porque era un invento muy interesante. Por ahí en internet aparecen imágenes muy interesantes sobre cómo se ve lo que hay dentro de una cámara oscura, ¿verdad? Cuando se instala un agujerito sobre el cual pasa la luz del exterior. Ok, si hay preguntas, por favor, ¿verdad? No olviden. Bueno, luego con el desarrollo de los lentes, los primeros lentes, con Roger Bacon, no recuerdo la nacionalidad pero toda esta gente era de Europa. Se asume que Hans Lippershey fue el primer fabricante de lentes que construyó un telescopio, ¿verdad? Porque de los primeros fue Roger Bacon, que estaba en la imagen anterior. Pero Hans Lippershey, que era fabricante de lentes, fue de los primeros que se asume, porque todavía está con Deutschmann Zacharias Janssen, que no se sabe quién de los dos fue el primero que hizo un telescopio. Pues se entiende que fue él, construyó el primer telescopio utilizando una o dos lentes. Y posteriormente Galileo pues utilizó ese telescopio para mejorarlo y hacer sus observaciones astronómicas, ¿verdad? Sus famosas observaciones astronómicas. Entonces, todo esto ocurrió, por supuesto, ya a los inicios de la revolución científica, ¿no? Que se dio ahí en el siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVII, con Newton, Fermat, Descartes, Kepler, todos esos notables italianos, franceses, que hicieron muchos estudios relacionados con la luz, ¿verdad? Vamos a ver, y con Galileo Galilei, precisamente en 1564, 1600 inicia la revolución científica, ¿verdad? Que trajo muchos aportes a lo que es la física, la matemática, la química, la medicina, o sea, fue muy grande, ¿verdad? La verdad que eso fue lo mejor que pudo haber pasado para la tecnología de la hora. Y se dio más que todo que Grecia, Italia, Francia, Alemania, toda esa región de Europa.
Vamos a ver aquí, Galileo pues hizo un tratado de astronomía, se llama pues en español Mensajero Sideral, ¿verdad? Creo que los de astrofísica lo conocen. Siderius Ninsus en 1610. Galileo descubre los 4 satélites de Júpiter con este telescopio. ¿Cuáles? A ver si alguien me dice los nombres de los 4 satélites de Júpiter. A ver, uno de astrofísica, que era Rafael, si no me equivoco. Cuatro satélites de Júpiter. Nadie. Ok. Ahorita me acuerdo solo de Io y de Europa, de las otras dos no me acuerdo, creo. Ganímedes Ganímedes. Ganímedes. y Y el Calisto. otro, Calisto, ¿verdad? Excelente. Bueno, esos son los famosos satélites que seguramente por ahí, pues de astrofísica, los tienen que ver, ¿verdad? En una de las clases que llevan ahí. En instrumentación, no sé. Entonces, gracias a ese descubrimiento, a esa construcción de este primer telescopio, Galileo lo mejora y hace esas observaciones astronómicas y las publica en su tratado de astronomía, ¿verdad? Aquí en la fotografía que aparece aquí abajo está Galileo con el Duque de Venecia, Giuseppe Bertini, que era un magistrado supremo de la República de Venecia, ¿verdad? Bueno, a la par de lo que es el telescopio, inmediatamente se construye el primer microscopio, el microscopio simple, que es un microscopio tubo que consta de una lente con el que se podía observar, se podían amplificar imágenes a gran escala, ¿verdad? Para poder ver hasta, no sé si células, pero sí se podía amplificar de gran forma. Y se iniciaron los estudios biológicos de botánica y zoología. Pues Francesco Fontana, en 1585-1656, lo mejora utilizando lentes convexos, o sea, ya se construye el microscopio compuesto, ya no consta de una sola lente, sino que ya tiene 2 o más lentes, ¿verdad? Ok, Johannes Kepler, pues fue un notable de la revolución científica, ¿verdad? Mejoró sustancialmente el telescopio de Galileo y descubrió también en 1611 la reflexión interna total. Pues él fue un notable astrónomo italiano, colaborador de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue muy famoso, un astrónomo que fue muy famoso por impulsar la construcción de este observatorio astronómico, Uraniborg, se llama, en donde se hicieron muchísimas observaciones astronómicas y mediciones de órbitas, de radios terrestres, radios, órbitas de la Luna, etcétera, distancias incluso con observaciones astronómicas en la Tierra, entre 2 ciudades en Europa, por ejemplo. O sea, fue genial lo que se hizo ahí, ¿verdad? En ese centro de investigaciones que estuvo en una isla de allá por Dinamarca. Pues Kepler tomó todas esas observaciones que se hicieron aquí en este centro de investigaciones, que no solo sirvió para la astronomía, sino que para la botánica, para muchas disciplinas. Y mejoró el telescopio que tenía Galileo, por supuesto, haciéndolo más largo, más ancho, más lentes, etcétera, siempre de refracción, porque utilizaban lentes convexos cóncavos, y realizó muchas observaciones también Kepler, ¿verdad? Planteó sus 3 leyes del movimiento planetario, por supuesto, eso lo tienen que ver en mecánica. Vamos a ver qué puede por acá. Descubre en 1611 la reflexión interna total. Alguien que me diga qué es la reflexión interna total. No sé si alguien entiende a qué se refiere eso. A ver, muchachos. ¿Alguna participación? No sé si David tiene alguna idea. Yo lo voy conociendo a ver quiénes son los que más participan y por ahí pregunto. Reflexión interna total. No estoy seguro. Ok. A ver, alguien más que tiene alguna idea. Nadie. No sé si Pedro tiene alguna idea. Pedro. Sí, no tengo idea. Ok, la reflexión interna total es cuando ocurre una incidencia sobre una superficie, una incidencia de luz, por supuesto, y a cierto ángulo,
no se transmite ninguna radiación, no se transmite ningún componente de luz hacia el otro lado, sino que todo se refleja. Y eso puede ocurrir entre una interfase que divide dos medios. Generalmente eso ocurre cuando yo tengo la luz que va de un medio denso a uno menos denso. Por ejemplo, en el agua puede ocurrir reflexión interna total. Si usted observa por debajo hacia arriba, hacia la superficie, va a ver usted que no va a poder ver hacia el otro lado. No va a poder ver por sobre la superficie, porque todo se refleja. Entonces, eso es un fenómeno que vamos a estudiar también con detalle, desde el punto de vista de la óptica geométrica y desde la óptica física, con el tratamiento de las ondas electromagnéticas. Entonces, la reflexión interna total se puede ver en esta imagen que está aquí. La luz incide entre dos placas de vidrio y nunca sale. Eso es lo que ocurre con las fibras ópticas. Por eso es que la luz puede transmitirse a través de una fibra óptica. Refleja, refleja, refleja y nunca sale, ¿verdad? Precisamente porque existe un ángulo crítico al cual a partir de ese ángulo la luz no atraviesa el medio, sino que siempre se refleja. Entonces a eso se refiere a la reflexión interna total. Eso es algo que vamos a ver también con detalle por ahí. Bueno, adicionalmente Kepler describió la ley del inverso cuadrado para la distancia de la luz, para la intensidad de la luz, perdón, que es la famosa ley de radiación térmica también, que se puede ver por ahí de intensidad de la luz, que se ve ahí por física moderna, si no me equivoco. También estudió la reflexión de espejos curvos y planos, los principios de las cámaras oscuras, que son las cámaras que ya hemos visto ahí con Leonardo da Vinci, el paralaje y estudios extensos sobre el ojo también, ¿verdad? Porque todos estos notables tenían mucho interés en saber cómo poder detectar la luz a través del ojo. Entonces, ya por los tiempos a inicios de la era de Jesucristo, se manejaban las ideas de la emisión y la intromisión, o sea, se entendía, o sea, se quería explicar el hecho de la detección de rayos luminosos en el ojo, haciendo saber que más bien el ojo emitía rayos de luz. Y otros entendían de forma opuesta, de que los rayos se recibían en el ojo. Entonces, al final una de las teorías fue rechazada, ¿verdad? Sí, después de poder estudiar intensivamente el funcionamiento de los humanos, se entendió que la luz llega al ojo, ¿verdad? Nunca la transmite. Entonces también Kepler estudió la composición de los humanos, ¿verdad? Lo publicó en su obra que se llama Astronomía Pars Optica. Eso lo noté por acá. Ok. Bueno, Wilhelm Snell, no sé cómo se pronuncia bien, fue el que descubre empíricamente de forma independiente, porque todo lo que se hizo sobre la ley de refracción, ya lo vamos a ver a qué se refiere. La ley de refracción es la que describe esto que está aquí con este lápiz en el vaso con agua. Se puede ver que se dobla, entonces eso obedece a la ley de refracción. Pero quien lo describió con la matemática que ya se había desarrollado hace ese tiempo y de forma independiente a lo que se había hecho anteriormente, fue él, ¿verdad? Por eso es que se llama ley de Snell, porque fue él Wilhelm Snell o Snellius, que también así se le llamaba, fue el que describe la ley de refracción utilizando funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver también. Bueno, están estos dos matemáticos notables también de la era de la revolución científica, René Descartes y Pierre Fermat, que también trabajaron con esta descripción de la ley de refracción, utilizando esta representación matemática de funciones trigonométricas. Entonces ellos desarrollaron también estudios sobre el ojo, trabajaron todas estas teorías de rayos y óptica geométrica basados en principios matemáticos. Como utilizaron mucho el cálculo, ellos, junto con Fermat, plantearon un principio del mínimo tiempo que requiere la luz a lo largo de una trayectoria. Ese se llama el principio de Fermat, que lo tengo por acá. Y dice, la trayectoria seguida por un rayo de luz al propagarse de un punto a otro corresponde a la trayectoria que lleva el mínimo tiempo posible. O sea que
cuando la luz entra en un medio denso, se dobla. Y eso es porque esa trayectoria al doblarse lleva el mínimo tiempo posible. Ese es el principio de Fermat. Francesco Maria Grimaldi pues fue el primero que notó el fenómeno de difracción. Lo hizo, aquí se puede ver. Él observó que cuando colocaba dos aberturas, ¿verdad? De esta forma, estos son diafragmas, tenía pues una fuente, una serie de fuentes, qué sé yo, que incidían sobre estas dos ranuras. Observaba que más allá de la línea recta que separaba estas ranuras de los extremos, de los bordes, se observan patrones brillantes, cosa que era inexplicable. ¿Cómo es posible si la luz viajaba en línea recta? Y era porque se doblaba al poder atravesar un obstáculo, y a eso se le llama pues, difracción. Esas fueron las primeras evidencias de la difracción de la luz. Y esta se utiliza mucho en astrofísica para la observación de objetos o estelares, ¿verdad? De astros, a nivel de los dispositivos ópticos, cómo poder entender este fenómeno. Entonces hay ciertos límites de observación por ahí en base a este fenómeno de difracción. Y también se utiliza para descomponer la luz, ¿verdad? Porque aparecen componentes de longitudes de onda que se desvían a ángulos distintos a medida que pues, cambia la longitud de onda. Entonces él observó una mancha brillante en medio y un patrón oscilante en intensidad en los extremos, mucho más allá de la línea que separa los bordes de estos dos ranuras. Entonces a eso pues se le llamó difracción. Fue Grimaldi el primero que dio ese nombre a ese fenómeno. Bueno, luego, espero no estarlos aburriendo, muchachos, la verdad es que 20 minutos. Bueno, Isaac Newton fue muy famoso no solo por lo que hizo con la mecánica, con el cálculo, sino por los estudios que desarrolló en la luz, estudios que hizo relacionados con la luz, la manipulación de la luz. Él utilizó un prisma para poder descomponer la luz blanca en bandas de colores. Y él comprendió de alguna forma que la luz tenía un comportamiento corpuscular, o sea, la luz, como no se entendía qué era, él la describía como cuantos o como corpúsculos de luz, como partículas muy pequeñas que no se podían ver que viajaban en línea recta, y eso podían explicar ciertos fenómenos como el de reflexión. De tal forma que él pudo optar a esa idea del comportamiento de la luz en forma de partículas, cosa que es cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, los trabajos más importantes de Newton pues fue esos temas de todos los experimentos relacionados con la dispersión de la luz y la construcción del telescopio de reflexión, ¿verdad? Ya no utilizaba lentes, sino que utilizaba espejos para poder capturar objetos muy distantes, ¿verdad? Y poder hacer observaciones astronómicas muy importantes. Entonces era mucho más poderoso y más compacto, era mucho más pequeño. Entonces se puede observar uno acá. Estos son los telescopios de reflexión que utilizan ahí en astronomía. Creo que en el observatorio astronómico hay varios de estos. Y se clasifican diferentes tipos de estos telescopios reflectores, ¿verdad? No recuerdo el nombre exactamente, pero fue muy revolucionario lo que Newton hizo a nivel de astronomía, ¿verdad? Con la construcción de este telescopio. Y esto lo hizo porque él decía que los telescopios de refracción o los que utilizaban lentes provocaban aberración cromática, es decir, que nunca focalizaban en un punto específico, sino que a medida que se observaban ciertos colores, estos divergían desde el punto de focalización, o sea, no convergían en un punto específico. Eso lo vamos a ver también con detalle. Y él escribió su tratado de óptica sobre la luz. Ok. Bueno, está Huygens también, que fue notable físico neerlandés y astrónomo también, pues creo que fue más astrónomo que físico. Él refutó las ideas de Newton con relación a que la luz se comportaba como partícula. De alguna forma la luz tenía partículas muy pequeñas que viajaban en línea recta y que tenían momento. Pero Huygens dijo que no, él dijo que la luz era una onda
y que pues era una onda que puede ser longitudinal a veces y que puede ser transversal, no se entendía muy bien a qué se refería. Pero él fue muy importante en la era de la óptica en la era de la óptica de ese tiempo, porque dio una descripción ondulatoria a la luz y puede explicar muchos fenómenos relacionados con la polarización, ¿verdad? Que es algo que se introdujo anteriormente, había unas ideas de lo que era la polarización, pero Huygens ya le dio el nombre como tal y lo observó y lo estudió claramente en esto que se llama calcita, que es lo que aparece aquí a la derecha. Es un cristal que es birrefringente, que lo que hace es que separa los componentes de polarización, de dos estados de polarización. Entonces se pueden observar dos imágenes distintas. Imagínense dos estados de polarización horizontal y vertical. A eso se refiere. El cristal lo que hace cuando incide la luz sobre él, separa esos dos estados de polarización y por eso se pueden ver imágenes así. Estudió también, fue famoso por observar muy claramente los anillos de Saturno, ¿verdad? Que había observado Galileo anteriormente, pero que no los había visto con alta definición, como lo hizo con un telescopio que él construyó, Huygens. Bueno, Ole Romer, que fue un astrónomo danés, fue el primero que vio o reportó un valor de la velocidad de la luz y lo hizo a través de observaciones astronómicas. Lo que observó fue los eclipses de Io alrededor de Júpiter y tomó los tiempos, cosa que Huygens había hecho con detalle. O sea, él consideraba que el tiempo en las observaciones astronómicas era vital. Entonces, esas ideas fueron pues adoptadas por Romer. Y él, pues al medir los tiempos del eclipse de Io a través de Júpiter, cuando la Tierra va hacia Júpiter, acercándose o se aleja, él encontró diferencias ahí y empezó a medir utilizando pues geometría por todos lados, el radio de la órbita terrestre alrededor del Sol, la órbita de Io alrededor de Júpiter, etcétera. Y todo eso le sirvió a él con los tiempos que él midió para poder reportar un valor aproximado de la velocidad de la luz, que Galileo consideró que era infinita. Entonces Romer reportó más o menos un valor de 2.7 por 10 a la 8, si no me equivoco. El valor más o menos es 2.999 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, pues él fue el primero que dijo, no, la luz viaja a una velocidad finita, ¿verdad? Y lo hizo a través de observaciones astronómicas, precisamente con la luna esta que observó Galileo, ¿verdad? Una de las lunas. Bueno, este famoso polímata inglés, Thomas Young, fue muy notable porque hizo muchos trabajos en medicina, ingeniería, en física, matemática, etcétera. Polímata es aquella persona que conoce muchas disciplinas. Él describe, a través del tratamiento ondulatorio de Huygens, él describe a la luz desde el punto de vista ondulatorio. Y lo hace demostrándolo a través del famoso experimento este de la doble ranura o doble rendija, que es el que se observa acá, en la parte de abajo de la imagen de él, en donde él miraba que la luz tenía un patrón oscilatorio en intensidad en una pantalla cuando se hacía pasar por dos ranuras. Y eso solo se podía explicar a través del comportamiento ondulatorio de la luz. Entonces eso fue muy interesante y le dio mucho reconocimiento a él, ¿verdad? Incluso hay un libro por ahí que más adelante lo vamos a ver que habla sobre la vida de él, ¿verdad? Se llama El hombre que lo sabía, el último hombre que lo sabía todo. Ok, vamos a ver. Fue el fundador de la óptica fisiológica. En 1753 dio a conocer que el cristalino del ojo humano, por supuesto, cambia su grado de curvatura para focalizar a distintas distancias. Es precisamente lo que hace el músculo este filiar, ¿verdad? En el ojo. Cuando uno quiere focalizar ciertas distancias, el ojo humano lo que hace es que aumenta el tamaño, disminuye el tamaño cristalino. En 1801, Young descubrió el astigmatismo, ¿verdad? Ok, luego está este famoso físico francés, Augustin Jean Fresnel, que continuó los trabajos de Thomas Young en relación al tratamiento ondulatorio de la luz.
y estudió mucho la polarización, o sea, cómo se relaciona este fenómeno de interferencia del experimento de Young con los efectos de polarización de la luz. Entonces él calculó muchos patrones de difracción en obstáculos y aberturas. Por ejemplo, él describió matemáticamente la formación de estos anillos, que son anillos de una abertura circular. Y hay una región dentro del fenómeno de difracción que tiene que ver solo con lo que hizo Fresnel, ¿verdad? Que se llama difracción de Fresnel, por cierto. Entonces, eso es cuando la pantalla está muy cerca de las aberturas. Eso es una región específica para poder analizar estos patrones. Bueno, Malus fue otro notable, creo que fue inglés, si no me equivoco. Perdón, francés. Fue un matemático e ingeniero militar que estudió mucho también los fenómenos de reflexión y su relación con la polarización de la luz, que ya vamos a ver a qué se refiere la polarización. Pero básicamente él planteó una ley en la cual pudo describir el ángulo de polarización en función de la intensidad de la luz. Y eso es algo que vamos a ver con más detalle. Dominique François Arago también trabajó estos fenómenos de polarización con Fresnel, configurando algunos experimentos para poder describir la importancia que tiene la polarización en la difracción, ¿verdad? Básicamente. Y él fue un matemático y astrónomo francés también. La mayoría de estos fueron astrónomos. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. No sé si mucha información puedo estar viendo. Pero bueno, Wollaston fue muy notable también porque él construyó esta famosa cámara lúcida para poder dibujar utilizando un prisma que lleva el nombre de él, prisma de Wollaston, que descompone la luz en dos estados de polarización. Entonces él podía ver al mismo tiempo la imagen que estaba dibujando y el papel donde lo estaba dibujando. Entonces él como que calcaba lo que estaba observando, ¿verdad? Y estas cámaras lúcidas se venden en internet. Se pueden comprar para poder hacer lo que hacía él, ¿verdad? David Brewster fue un famoso científico escocés también, 1700, 1800, que estudió el campo de la mineralogía óptica. Él analizó todos estos fenómenos de fotoelasticidad, que es lo que se puede ver ahí con el transportador, donde existen patrones de colores por interferencia debido a estados de polarización. Entonces él fue famoso por el tema este de la mineralogía óptica, en donde él estudió mucho la polarización cuando un elemento se sometía a transferencia de calor, a estrés mecánico, a efectos eléctricos, cosas así bien raras en esa época. Joseph Fraunhofer, que también fue un famoso físico francés que vivió pues en la misma época exacta que Fresnel, ¿verdad? Murieron de la misma edad y se asume que murieron de la misma enfermedad, de tisis, ¿verdad? O de tuberculosis. Aunque Fraunhofer murió por ahí dice, por otras referencias, dice que otra de las causas de su muerte fue porque él trabajó mucho con vapores de algunos metales y eso fue lo que lo envenenó. Él descubre accidentalmente el doblete del sodio. Él utilizó mucho las técnicas de difracción y de refracción, utilizando prismas para poder descomponer la luz y poder medir longitudes de onda de la luz que se descompone, por supuesto. Entonces él inició lo que es la espectroscopía analítica, ¿verdad? Bueno, Fizeau, Armand Hipólito Fizeau, que fue un famoso científico también, físico y astrónomo francés, que realizó la primera medición de la velocidad de la luz en la Tierra. Y lo hizo utilizando un dispositivo similar al que está aquí, está en la imagen que está aquí en la parte inferior derecha, en donde se utiliza una rueda dentada por la que se hace pasar luz por ciertas aberturas. Y giraba a tal velocidad que se medía el tiempo de una revolución para que la luz al regresar pasara por el siguiente orificio, ¿verdad? Entonces configuró este experimento para poder medir aproximadamente un valor aproximado de la velocidad de la luz, ¿verdad? Y esto fue muy interesante. Ok, bueno, entonces ahora,
porque ya me cansé de hablar tanto, necesito que alguien me diga qué conoce de Michael Faraday. A ver, los que estudian eléctrica. ¿Alguna participación? A ver, Abner Rivera. La unificación de la teoría electrostática con la teoría magnética. Okay. Pero, ¿cómo así? O sea, él lo que hizo fue que dijo la electricidad y el magnetismo están relacionadas. ¿A eso se refiere? Sí. Okay. ¿Alguien más? Eso está muy bien. Efectivamente, eso fue lo que estudió. ¿Alguna otra participación? No estoy seguro, pero me parece que cuando hay un campo magnético variable en el tiempo, se induce un voltaje, algo así va la ley de Faraday. La ley de inducción de Faraday, sí. Sí, es la relación de la electricidad con el magnetismo, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna participación adicional? Bueno, yo sé que hizo un trabajo en óptica porque trabajó con vidrios, forzado no me acuerdo por quién trabajaba, era asistente de laboratorio, y sí sé que hizo un trabajo con vidrios y ayudó en algo de óptica, pero la verdad no me acuerdo qué era exactamente. Ok. Básicamente, él lo que hizo fue que estudió una relación entre la electricidad, el magnetismo y la luz, para lo que interesa de la óptica, porque él trabajó con un químico, él fue asistente de un químico, y al final él mejoró a su jefe ahí, ¿verdad? Y fue rechazado porque al final él no era doctor, no tenía un grado académico tal que le permitiera dar los argumentos que él hacía. Es puramente experimental. Él trabajó mucho con química, desarrolló eh, varias baterías y cosas así que tienen que ver con reacciones químicas y almacenamiento de energía. Pero básicamente para el tema de óptica, él estudió la relación que hay entre la electricidad, el magnetismo y la luz. Y se manifiesta en algo que se llama efecto Faraday. Entonces, no sé qué tan bien andan con el inglés, pero yo aquí al grupo les acabo de enviar un video para que vean el efecto Faraday como tal. Y a mí me gusta un canal de un americano que simplemente hace puras demostraciones experimentales, ¿verdad? De algunos fenómenos. Entonces ahí les invito a que vean el video. Sí, sí, Faraday fue muy notable precisamente porque hizo muchos estudios experimentales sobre la electricidad, el magnetismo y la luz. Entonces luego lo que hizo Faraday sirvió mucho a Maxwell para poder plantear las leyes del electromagnetismo. Entonces lo que hizo fue tomar las ideas experimentales de Michael Faraday y escribió en un conjunto de 3 ecuaciones, si no me equivoco, las leyes del electromagnetismo. ¿Por qué solo son 4? Porque más adelante Hertz y Heaviside, que es el de la escalón de la función escalón, ellos sintetizaron esas ideas en 4 ecuaciones, con el desarrollo del cálculo vectorial y todo eso que estaba, ya había desarrollado bastante. Pero Maxwell fue el que tomó esas ideas, ¿verdad? Y planteó sus leyes del electromagnetismo. Y Hertz fue que él estudió también las ondas electromagnéticas en el espectro no visible, ondas de radio. Y él demostró que pueden ser detectadas y generadas eléctricamente, ¿verdad? Entonces esto fue muy interesante, porque él también midió la velocidad de estas ondas electromagnéticas. Y incluso él fue el primero en observar el efecto fotoeléctrico. Alguien que me diga qué es el efecto fotoeléctrico. No sé si alguno de ustedes tiene idea. El desprendimiento de electrones por el choque de la luz sobre un material. Eso, perfecto. Precisamente eso. O sea, el material emite electrones, un metal más que todo, un material que tiene átomos, tiene electrones en la banda de valencia, en la banda de conducción. Que al incidir luz sobre él,
emite electrones. Y eso se observa, esas emisiones se observan más que todo en el vacío, porque como en el aire o en el ambiente hay muchos otros átomos, estos electrones que emite el metal pueden chocar con los átomos del ambiente. Entonces, eso se hace en vacío. El experimento del efecto fotoeléctrico es un típico experimento de licenciatura en física. Si a mí me tocará dar avanzado más adelante, yo pues, por supuesto lo voy a incorporar. ¿Verdad? Es un experimento que es muy clásico. ¿Y qué es lo que permite demostrar con la descripción que hizo Einstein? Que la luz al final tiene un comportamiento corpuscular. Entonces es muy interesante lo que se hizo a raíz de los trabajos de Hertz. Bueno, James Bradley básicamente lo que observó es tiempo mucho atrás porque vamos por 1894. Vamos a regresar un poquito más. Y lo que pasa es que para los científicos de ese tiempo, ellos querían saber si la luz era una onda, en qué medio se propagaba, porque las ondas mecánicas se entendían muy bien que se propagaban en un medio específico, ¿verdad? Pero la luz no se sabía en qué medio se propagaba, entonces se asumía que se propagaba en un medio que se llamaba éter. Y lo que querían era saber cuál era la naturaleza del éter, dónde estaba, cuál era su composición, etcétera. Y existieron una serie de experimentos enfocados precisamente a estudiar el éter, ¿verdad? Pero al final nunca obtuvieron una evidencia de ese famoso éter. Entonces, experimentos como el que hizo James Bradley con la observación esta de la aberración de la luz, en donde él observaba que pues, había una posición aparente de una estrella que cambiaba dependiendo de la dirección de la órbita terrestre. Existía una diferencia ahí, ¿verdad? Entonces no se entendía por qué. Al final, todo esto llegaba a la conclusión de que no tenía que existir un éter para que este fenómeno ocurriera. Incluso se utilizó un telescopio con agua para poder ver este fenómeno del éter, ¿verdad? O sea, si está el éter más el agua, entonces ¿cómo varía la velocidad de la luz? Y no cambiaba, solo cambiaba por el efecto del agua. Entonces Sir George B. Leighty fue el que construyó un telescopio con las ideas de Bradley para poder confirmar que el éter no tenía ningún efecto sobre la aberración de la luz. O sea, que se observaba simplemente porque no tiene que existir un medio para que se propague una onda de luz. Luego Michelson configuró un experimento que sugirió Maxwell, que básicamente consiste en un interferómetro. Yo voy a interferir dos ondas de luz para poder generar patrones de interferencia y con un ligero movimiento de uno de las trayectorias ópticas de uno de los rayos de luz podía observar cambios en el patrón. Entonces eran experimentos muy precisos. Él se ganó el premio Nobel de la Física en 1917, si no me equivoco, porque él fue estadounidense. Él realizó experimentos con mucha precisión para poder medir longitudes de onda y lo hizo a través de interferometría. Con este experimento se demuestra que el éter no existe, que la luz no necesita un medio para poder propagarse, se puede propagar en el vacío. Entonces, esto dio inicio a algo que se llama pues, relatividad especial, que fue lo que desarrolló Albert Einstein. Posterior a la relatividad especial, él desarrolla la relatividad general, ¿verdad? Y también explica matemáticamente el comportamiento o da un modelo al fenómeno del efecto fotoeléctrico que vio Hertz. Que la única forma de poder desprender electrones de un material era si este material absorbía cuantos de luz o fotones, que así se le llamaba. Que eso fue allá por 1926 que se le dio el nombre de fotón. Pero básicamente la luz consistía también en cuantos de luz, también tenía, así como comportamiento ondulatorio, tenía un comportamiento corpuscular. Entonces más adelante vamos a ver qué enfoque se maneja en qué parte, ¿verdad? O en qué enfoque. Es decir, para no enredarme, en qué aspecto de la interacción de la luz con la materia o la propagación se tenga que utilizar el comportamiento ondulatorio y en qué aspecto se tiene que utilizar el comportamiento corpuscular.
Entonces eso lo vamos a ver con paciencia. No sé si alguien me explica qué es la relatividad especial. A ver, muchachos. No sé si Angie, Rafael, ¿quién más? José, Harold, Denis. ¿Qué es la relatividad especial? Una teoría que se basa en que la velocidad de la luz es constante independiente del marco de referencia del que se mide. Ok. Sí. Y a partir de eso se obtienen diferentes resultados. Sí, la relatividad especial lo que hace es estudiar el movimiento y la radiación electromagnética. O sea, cómo se estudian desde cualquier marco de referencia, ¿verdad? A eso se refiere. O cómo relacionarla, ¿verdad? El movimiento con la radiación electromagnética o con la luz. Y la relatividad general, muchachos, ¿qué estudia? A ver, no sé si David también tiene alguna idea. A ver. La relatividad, ¿sí? Sí, no le quiero quitar el impulso. David. Aló. Aló, David. Sí, ¿cuál fue la pregunta? Es que tuve problemas de conexión. La relatividad, o sea, ya me dio una idea de la relatividad especial. Ahora, ¿Sí? la relatividad general, ¿qué es? Una teoría de la gravedad. Sí, ¿verdad? O sea, ya incorpora al movimiento y al electromagnetismo la gravedad. ¿Y qué es lo que hace la gravedad? Pues curvar el espacio-tiempo, como se observa aquí en esta imagen que está acá. Entonces, ese efecto que provoca la gravedad tiene muchas implicaciones en la trayectoria de movimiento de un objeto o de la luz, ¿verdad? Entonces, esto se hace a través de la geometría diferencial. Bueno, Planck, pues, él dio una descripción a la energía de este cuanto de luz a través de su famosa constante, que fue fruto de la descripción de la radiación de cuerpo negro, ¿verdad? O la radiación térmica. Eso lo pudo haber sido explicado a través del modelo de Planck, de la ecuación de Planck, por ejemplo. Entonces, aquí es cuando Einstein utiliza estas ideas de Planck y, y dice, pues la luz también se comporta como partícula. ¿Cómo se demuestra eso? Pues hay un dispositivo que puede detectar los fotones, que es ese que aparece ahí en la esquina superior derecha, que es un fotomultiplicador de área sensible. Ya tenía el nombre por acá. Eso se utiliza mucho en física médica, en cámaras y en dispositivos de detección. Esa es una evidencia clara, ¿verdad? Y aquí se observa imágenes de exposiciones a la luz. Entonces se observa que captura fotones en ciertas regiones, ¿verdad? Les debo el nombre del dispositivo, es un PSPMT, Position Sensitive Multi-Analog Photomultiplier. Sí, es un tubo fotomultiplicador. Tal vez más adelante ustedes entiendan qué es un fotomultiplicador. Bueno, Paul Dirac, él unió el electromagnetismo con la mecánica cuántica y él obtuvo su famosa ecuación de la electrodinámica. Con esto, pues, Richard Feynman pues, pudo entender muy bien cómo es la interacción entre los fermiones y la radiación electromagnética a través de sus famosos diagramas. Entonces, él incorporó la teoría electromagnética en la mecánica cuántica, ¿verdad? Básicamente utilizando la relatividad especial. Eso. Ok, luego Glauber, Roy Glauber, ya empezó ya a darse el boom de la óptica cuántica. Y ahora, como la luz se comporta también como partícula, tenía que cuantizarse sus estados del campo electromagnético, así se llaman. Entonces fue Glauber el que inició todo esto, ya en 1950 más o menos.
él dio aportes muy importantes al desarrollo de la óptica cuántica, ¿verdad? Que hasta ahora pues ha traído resultados y muchos premios Nobel por ahí. Incluso hasta el hecho de poder lograr temperaturas cerca de nanokelvin, cerca del cero absoluto, ¿verdad? Utilizando básicamente óptica. Y Jeff Kimball, que dio apertura también a la revolución en la física moderna para la óptica cuántica, en donde observó la teletransportación cuántica, por ejemplo. Y todos esos fenómenos interesantes, con puertas lógicas, etc. Y finalmente, pues están los premios Nobel del 2018. Gerald Monroe, Don Strickland y Arthur Ashkin, que por cierto murió el año pasado, ojalá que no haya sido de COVID. Pero, o sea, los dos primeros lo que hicieron fue que amplificaron a nivel de energía y disminuyeron el tiempo de pulsos de luz, al grado de que observaron pulsos de luz de mucha energía, pulsos láser, ¿verdad? Y estos podían pues tratar incluso ciertas enfermedades, hacer algunas cirugías oculares, o poder simplemente aplicarlos a algún método de procesamiento industrial, mecanizado, etcétera, ¿verdad? Hay un muchacho que vino de España hace poco y que trabajó con este método de CHIRP, se llama, amplificación de pulso por compresión, donde se logran energías muy altas y tiempos muy cortos, y eso permite hacer ciertos procesos de mecanizado muy, muy detallados. Entonces ellos se ganaron el premio Nobel porque ellos encontraron un método para poder hacer esos pulsos ultra cortos de muy alta energía y podían tratar incluso enfermedades que tienen que ver con defectos de la visión, ¿verdad? Y Arthur Ashkin, que fue el que desarrolló las pinzas ópticas, ¿verdad? Que es un dispositivo que utiliza focalización láser y la presión de radiación para poder manipular partículas muy pequeñas, células, cosas así. Esas son las famosas pinzas ópticas. Entonces, bueno, no sé, con esto termino lo de la historia de la óptica. Creo que podremos terminar la clase para no sé cuántos pesos han habido, pero espero les haya como servido de contexto un poco. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna observación. A ver. ¿Alguien? Pues preguntas no. Yo creo que estuvo muy interesante la historia en general. Creo que siempre es bien importante para darnos cuenta cómo ha avanzado un área y darse cuenta también qué es lo que está abierto, porque al final para eso seguimos estudiando ciencia, ¿no? Sí, no, gracias, David. La verdad que este tema puede ser un poquito aburrido porque, o sea, a mí me gusta mucho el monólogo, pero siento que es importante al menos conocer el nombre y verles en una imagen quiénes fueron los precursores y los que desarrollaron eh, pues todo lo que tiene que ver con la manipulación de la luz, o sea, lo que estudiaron la óptica, que eso es lo que nos interesa. Y yo no sé, al final creo que en las materias que se llevan en la licenciatura son pocas las reseñas históricas que hay sobre la disciplina. Entonces vale mucho la pena. Y lo vamos a seguir viendo a medida que desarrollemos los temas. Yo les voy a decir, ¿se acuerdan que Einstein, Planck, Fresnel, Fraunhofer, Young hicieron esto y esto en este tiempo? Entonces, eso es un buen punto de partida. Bueno, entonces, pues yo creo que podemos cerrar. Yo les prometo que el jueves la clase va a ser menos. Voy a motivarlos a que participen. Generalmente asigno algún problema, lo hacen ustedes ahí mismo y me dan la respuesta. Lo discutimos. A veces es muy difícil por estos medios poder tener una clase como lo tenemos. Entonces, si no hay preguntas, pues cerramos aquí y nos vemos el jueves. Recuerden que yo estoy disponible en WhatsApp, ¿verdad? 24/7 podría decir. Bueno, Pues, ¿qué podemos empezar a leer para la clase del jueves? El libro de Serway. ok, sí, mire, yo le recomendaría, vamos a ver acá, en la carpeta que yo voy a compartir con las direcciones de correo electrónico que yo les
que yo les dije, ¿verdad? Que tengo ahí de registro. En el libro del Selway, vamos a ver por qué no me abre esto. Share, open with. No, ese no puedo abrir. Bueno, esta es la última, perdón, la última edición del Selway, es muy buena. Es el volumen 2, ¿verdad? Que tiene que ver con un poco física moderna, electricidad y magnetismo. Entonces aparece aquí la parte 5, dice luz y óptica, página 897. Entonces, lo que yo voy a comenzar a ver el próximo jueves es lo relacionado con el capítulo 34, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la propagación de la luz. Esto que está acá. Entonces, sería muy recomendable que vayan leyendo el capítulo 34, porque esto me va a servir de contexto o de base, de fundamento para poder arrancar. O sea, yo necesito una base para poder iniciar el estudio de la óptica y lo tengo que hacer desde un enfoque muy sencillo, pues muy básico, muy descriptivo, histórico un poco, ¿verdad? Incluso aparece cómo se midió la velocidad de la luz inicialmente, etcétera. Qué es la óptica geométrica, qué es un rayo, ¿verdad? Qué es un frente de onda. Todo eso lo vamos a ver, pero si lo pueden leer, mucho mejor todavía. Y así solo se preguntan si tienen alguna duda. No sé si les queda claro, ¿verdad? O sea, que pueden ir leyendo. Ahí está. Sí, sí, está claro, gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces espero que les haya gustado la clase, como estamos viendo el jueves. Y cualquier duda, ya saben que estoy ahí. Voy a mandar por correo la carpeta, no sé qué otras cosas, pero estén atentos ahí, ¿verdad? Para darle a aceptar y poder explorar en la carpeta, a ver qué es lo que tienen. Aparte de la carpeta de tareas, que es otra carpeta compartida que van a tener ahí, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces cuídense todos y espero que estén bien, ¿verdad? Siempre vamos a estar en comunicación. Cuídense por el COVID, que anda por todos lados. Listo. Gracias, Luis. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos, saludos, Gracias, nos vemos. cuídense. Nos vemos. Gracias, nos vemos entonces. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes.